Bueno, Luis, yo quisiera empezar a hablar un poco acerca de, bueno, estaba viendo ante toda esta situación económica que vive actualmente Estados Unidos, porque hay mucha incertidumbre económica, ¿no? Actualmente en el país y ante toda esta incertidumbre, las personas no saben qué hacer, si guardar, gastar, no sé, ¿qué recomiendas? Sé que, digamos, no es tu área como tal de competencia, pero igual manejas todo el tema que tiene que ver con el endeudamiento, pero te consulto, ¿cuál sería el principal consejo que le darías a quienes tenemos esta angustia de no saber qué es lo que va a ocurrir en Estados Unidos con todo este tema? Luis, Bueno, buenos días. buenos días, pero mira, yo te contestaría rápidamente como que primero no tener pánico, ¿no? O sea, hay que recordar que el 94% de las acciones que hay en Wall Street está en manos del 8% de la población. Ok, O sea que las noticias de Wall Street nos afectan a todos porque están en todos los medios, pero lo usan como un impulso mediático para, digamos que, atacar las decisiones o acertadas o negativas del gobierno. Eh, para nosotros todavía no ha habido una afectación directa. Yo creo que muchas de las acciones que está tomando el presidente Trump van a beneficiar a lo que ellos llaman el Main Street y no a Wall Street, o sea, a nosotros, los que trabajamos todos los días, que tenemos que levantarnos, y tú que no tienes un equipo de periodistas, pero tienes que llevar la noticia para poder llevar el pan a la mesa de tu familia, igual que todos nosotros, vamos a vernos beneficiados a la larga mientras que Wall Street va a verse afectado. Entonces, yo creo que esa es la disyuntiva. Ahora, ¿cómo nos va a afectar realmente directamente a nosotros cuando la Reserva Federal tenga que empezar a reducir ya por obligación las tasas de interés? Que la última vez que tuvieron la reunión debieron de haber hecho el bajón, no lo hicieron, y esa postergación también está afectando a los mercados. Yo creo que la próxima vez que se reúne el gobierno federal va a bajar, si no 25, si no 50, por lo menos 25 puntos en los intereses. Y eso va a ayudar y beneficiar a todo el mundo. Va a haber mayor cantidad de claro, préstamos posibles, claro. va a haber una reducción de intereses en las tarjetas de crédito, va a haber posibilidad de refinanciamiento, A porque va pesar, a Luis, comenzar disculpa que el te proceso. interrumpa. Ajá, a pesar de que, disculpa, que hablan de que más bien pudiera generar inflación, esto no puede corroborarse, ¿verdad, Luis? O No, sea, no, no, no puede corroborarse. Obviamente, aumentar las tarifas, o sea, poner tarifas a productos importados debería ser un factor inflacionario de aumento de los precios al consumidor. Eso es obvio. claro, Pero están pasando muchas claro. cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando pasan tantas cosas al mismo tiempo, hay muchas variables que influyen. Recuerda que es una sociedad y los precios están puestos por oferta y demanda. Cuando el gobierno deja de ser el principal contratista de personas y más bien empieza a ser el que está despidiendo gente y está poniendo gente en el mercado laboral. Y aún así el mercado laboral cada día está un poco más fuerte gracias a las inversiones extranjeras que están entrando para montar nuevas empresas. Yo creo que hay muchísimas variables funcionando al mismo tiempo y no nos va a afectar de una forma inflacionaria. La inflación está controlada y yo espero que además en el mediano plazo muchas de estas tarifas sean negociadas y al final no se ejecuten. Claro. Que ya firmaron una con Netanyahu de que no va a haber nada con respecto a Israel y lo mismo va a pasar con Europa y etcétera. El único problema real es China. Sí, correctamente, sí. El gran problema sería China. Ahora, digamos que eso se ve a nivel macro o a nivel de países, pero el ciudadano común, ¿cómo pudiera evitar que esta situación económica, yo sé, decías que no entráramos en pánico, porque a veces comienzas a gastar y gastar y gastar y más bien lo que estás haciendo es complicarte todavía más tu propia cesta económica personal porque estás buscando endeudarte, ¿no, Luis? Tal cual. Pero lo que yo les digo a la gente es que uno tiene que estar preparado para el futuro, no para el día de hoy solamente, sino para lo que viene. La situación financiera va a mejorar en el corto y quizá mediano plazo, para darle un poquito más de plazo.
Y si mejora, va a haber más oportunidades de que de comprar propiedades, de hacer inversiones, etcétera. Si tú estás hoy endeudado y tu crédito ya está afectado, no vas a tener la oportunidad de disfrutar las vacas verdes, las vacas gordas cuando lleguen. Y estamos disfrutando ahorita o sufriendo las vacas flacas. Así que lo que tenemos que hacer es prepararnos para ese futuro. Y si tú hoy ya tienes deuda, lo que tienes que pagar esas deudas. ¿Cómo hacemos, Luis? ¿Qué es lo primero que debemos hacer para comenzar a pagar nuestras deudas? Que digamos ese trabajo que ustedes realizan y ayudan a cada quien a hacer. ¿Cómo hacemos para pagar nuestras deudas si de pronto no tenemos esos ingresos que nos ayudan a pagar como tal, bueno, las deudas que tenemos? Bueno, mira, todo parte por un presupuesto. O sea, de hecho, parte de lo que está haciendo el gobierno es comparable con lo que pudiéramos hacer nosotros en casa. O sea, se está analizando en tu presupuesto qué es lo que es deficitario, qué es lo que puedes eliminar, qué es lo que puedes no pagar. Exactamente lo mismo tienes que hacer. Mira, ¿qué es lo que tú haces todos los días que pagas y se te convierte en deuda y puedes eliminarlo? Porque de esa manera puedes ahorrarlo y ese dinero va a ser disfrutado por la familia. Pero si tú cuando haces ese presupuesto te consigues que tienes un presupuesto deficitario, que estás gastando más de lo que está entrando y que además tienes una deuda acumulada y esa deuda acumulada te está pagando intereses, pues tienes que atacarla de frente. Y atacarla de frente significa refinanciarla o eliminarla. Y nosotros del programa Deuda Cero ayudamos a todas las personas que tienen este problema a hacer un análisis real de su situación financiera y establecer un plan para poderlo pagar. Nosotros en el programa Deuda Cero lo único que hacemos es negociar con los acreedores y lograr que te perdonen entre un 50 y un 80% del principal de la deuda. Eso significa que si tienes una deuda de $20,000, te van a perdonar entre unos 10 a $12,000, casi con seguridad. 95% de los casos es así. Hay excepciones, pero 95% de los casos es así. Y en un corto tiempo, digamos 2, 3 años, puedes haber eliminado completamente esa deuda que hoy te está quitando la tranquilidad, que estás recibiendo llamadas de colección, que no sabes cómo vas a terminar el mes, y puedes hacer una reingeniería, una reestructuración financiera de tu familia. Te consultan, ¿esto implicaría declararme en bancarrota? No, es una solución previa a la bancarrota. La bancarrota también es una solución para personas que tienen problemas de deuda, pero es una solución extrema para un problema que debe ser extremo. Un problema extremo es aquel que tú no puedes pagar bajo ninguna condición. Y entonces la bancarrota te ayuda a eliminarla por ley y volver a comenzar. Sin embargo, la bancarrota tiene diferentes consecuencias de las que no te explican los abogados y que pueden perjudicarte a largo plazo. Por ejemplo, si tú vives rentado, a lo mejor cuando apliques a una renta porque tienes que mudarte, el edificio no te aprueba porque tuviste una bancarrota en los últimos 3 o 4 años, porque tu récord va a permanecer durante casi 10 años como récord público. Entonces, para todas aquellas personas que tienen una deuda pero que puede ser pagable con tu ingreso, Claro. se les recomienda no hacer bancarrota, porque la bancarrota tiene consecuencias a futuro. Mientras que una negociación de deuda lo que hace es que durante un periodo de tiempo vas a tener una consecuencia negativa porque tu crédito va a estar un poco afectado, porque vas a tener los créditos cerrados, pero vas a reestructurar tu ingreso de manera que todo tu ingreso va a estar bien distribuido y vas a saber exactamente qué hacer con tu dinero. Pagamos completamente esa deuda y ahora vas a quedar con tu crédito rehabilitado y listo para volver a hacer lo que queríamos hacer desde el principio, que cuando llegamos a este país, que es el sueño americano, independizarnos financieramente y ser estables. Te consultan aquí, debo $20,000 de mi vehículo. ¿Es aconsejable que lo pague en estos días? Si usted debe $20,000 de su vehículo y usted está usando su vehículo y su vehículo sigue siendo su instrumento de transportación, pues usted debe pagarlo y debe continuar pagándolo tal como está establecido. Claro. Porque ¿para qué lo vas a pagar de un solo golpe? Ya tú firmaste un financiamiento, págalo.
Pero ¿qué pasa si no lo puedes pagar? Esa pregunta es muy importante. ¿Qué pasa si tú no lo puedes seguir pagando? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Tú llevas tu carro al dealer y haces lo que se llama una reposición voluntaria. Cuando haces una reposición voluntaria, el dealer lo toma y va a quedar un balance no pago, que es la diferencia entre lo que debes por el financiamiento del vehículo y el valor actual de recuperación del vehículo. Esa deuda es negociable completamente Ok. y se obtienen los mayores descuentos. ¿Por qué? Porque ya no tiene una garantía física como era el vehículo, ya que fue entregado voluntariamente. Ujú, ujú. Te preguntan que si esto puede además afectar el crédito. Bueno, eh, si alguien necesita del programa de deuda cero, definitivamente su crédito ya tiene que estar afectado, porque la única manera de que su crédito esté en buen standings, pero, pero tenga una gran deuda y esa deuda no la pueda pagar, es que la está pagando solamente el mínimo. Y si estás pagando solamente el mínimo, lo único que estás pagando es intereses. Por lo tanto, ya tu crédito está afectado, no importa cuánto es el número del score. Ya. Cuando entras en el programa, al dejar de pagar, tu score además va a bajar un poco porque va a tener una afectación, un reporte negativo. Claro. Pero al Entiendo. final del proceso, cuando ya lleguemos al acuerdo y el banco reciba el dinero que me debe 20.000, dame 10, recibiste los 10.000, ahora el banco va a reportar al crédito que el balance de esa deuda es cero y que Ya. pagó menos de lo que debía, pero que ya el cliente le hizo Ya. frente a su deuda y salió de una forma responsable. Así que ahora está en un buen estándar, buen standing, pero además con todo tu ingreso sin ningún lastre de una deuda y unos intereses. Te consulta Beatriz, ¿hay un mínimo de deuda para registrarse con ustedes, con Deuda Cero? Eh, Nosotros, cuando tú haces la llamada telefónica al 786-390-5020 o haces una consulta online, nosotros lo primero que vamos a hacer es analizar tu caso. Si tienes una deuda menor de $10.000, probablemente te vamos a decir que no califiques porque te conviene mejor hacer un plan personal para poderlo resolver y no tener que pagar a un tercero y además no afectar tu crédito con el programa. Pero si tu deuda es mayor de $10.000, necesitas ayuda profesional y ese es el punto donde Claro. trazamos la línea, pues, de alguna manera, en donde empieza a haber beneficios realmente para el cliente. Te consulta Jackson por aquí, ¿es recomendable comprar vivienda, casas en este momento? Yo esperaría un poquitico Yo cuando los también. intereses bajen, porque ya los intereses van a empezar a Eso bajar de te iba a aquí al preguntar. verano. Se estima la baja de intereses, bueno, ya lo comentabas al principio, esperando las reuniones de la Reserva Federal, pero es factible que las tasas de interés comiencen a bajar, dependiendo también de cómo se mueva todo este tema económico, ¿no, Luis? De nuevo, hay muchísimas variables que están jugando factor importante en este momento. No solamente las tarifas, donde estamos todos concentrados, las tarifas, las Exacto. tarifas, las tarifas. Hay muchas otras variables que a nivel económico, macroeconómico, influyen en la fórmula. Y va a ser imposible, según nuestro punto de vista, que la Reserva Federal no empiece a bajar ya los intereses, porque eso es lo que va a evitar que entremos en una recesión y nos va a poner en un punto productivo muy interesante, Sí, by the way, muy sí, bueno. sí, sí. Y en contra de lo que dicen algunos analistas, que más bien va a ser todo lo contrario, ¿no? Sí, Es interesante escuchar esta propuesta o este planteamiento, lo, Luis, lo, me lo, parece. lo que pasa es que todos los analistas tienen color, ¿verdad? Y Sí, a veces los colores influyen en lo sí, que vas a decir y cómo lo vas a decir. correcto, 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 correcto. Sí, yo me imagino que tú no tienes ningún color, entonces, claro, tratas de ir a lo que dice el papel como tal, ¿no? Nosotros nos analizamos por los hechos y viendo los hechos, sabemos que de alguna manera sí, ha habido un desastre y sí, estamos en rojo, sí, se ha caído la bolsa, sí, oye, ¿qué pasó? Estamos mal, vamos a quebrar. No, no, al revés. Yo creo que es justamente lo que se necesitaba hacer para enderezar el Ok, país. Ojalá no esté interesante. equivocado. Ojalá, ojalá, yo también espero que no se equivoquen, porque efectivamente está todo el mundo alarmado con todo este tema y es lógico porque no sabemos realmente en qué va a terminar. Te consultan, Luis, ¿es prudente tener una cuenta en un banco de Estados Unidos si vives en otro país? Claro, siempre el dólar sigue siendo
la moneda fuerte. No sé dónde estás viviendo, no sé qué otra moneda estás manejando, pero siempre es prudente tener un recurso en dólares. Así es, así es. Los vehículos son pasivos, por eso no es recomendable endeudarse comprando un carro tan costoso. Te consultan. Bueno, ahí entra en juego lo que es el gusto, el Sí, deseo, la comodidad, el exacto, confort, ¿verdad? exacto. Si tú me preguntas a mí, a lo mejor un Corolla te lleva y te trae, ¿cierto? Pero Claro. yo no me voy a poner a criticar a aquel que haya comprado, no sé, un Porsche y lo pueda pagar, porque el problema está en tu economía. Si tu economía no te permite tener un Porsche y lo tienes, pues obviamente estás cometiendo un error financiero. Y yo creo que ahí es donde uno debe concentrarse. Te pregunta, bueno, está interesante esta pregunta, pero ¿qué pasaría si soy deportada? Hay muchos, recuerda que yo tengo aquí mucha audiencia venezolana y están, digamos, con la angustia de la situación también migratoria. ¿Cómo quedarían mis deudas con las tarjetas de crédito? Bueno, a ver, si usted es deportado, ¿O cosa tienes que que en salir del país teoría, por algún... Ajá, cosa que en teoría está sucediendo solamente a criminales, no a la gente exactamente, normal. exacto, no ¿Sí? tengas ese temor, Ok, exactamente, comprendo. no. Pero vamos a imaginarnos que te sucede y ya tú no tienes ninguna esperanza ni ninguna idea de regresar al país. Bueno, pues entonces eso va a ser pérdida para la tarjeta de crédito que te abrió el crédito, porque tú no lo vas a pagar. Sin embargo, si de alguna forma tú tienes pensado volver a aplicar para regresar a este país, porque tienes el derecho y lo puedes tener, esa deuda no puede quedar abierta. Ujú. La deuda no muere, la deuda debe ser enfrentada. Y hay muchas maneras de enfrentarlo, pero desde nuestro punto de vista, deuda cero es una forma inteligente de enfrentar cualquier deuda y pagarla, porque vas a lograr un perdón del principal, no de los intereses, sino del principal. Si tú debes 30.000, te van a perdonar 15, 14, 20.000 dólares. Y si estás deportada, te van a perdonar mucho más, porque por de alguna manera estás voluntariamente pagando esa porción que ellos están dispuestos a recibir. Te consultan que si una persona que se encuentra desempleada pero tiene deudas puede aplicar a deuda cero, a trabajar con ustedes. Ustedes pueden ayudar a esta persona, pueden, no sé. Puede, puede aplicar, pero a ver, voy a ser otra vez muy directo. Si tu problema es que te quedaste sin trabajo, concéntrate en conseguir trabajo, porque el ingreso es básico. Si no tienes ingreso, no vas a poder pagar tus gastos normales, a Ya, menos que tengas una cuenta de ahorro muy grande. claro, Ahora, si ya tienes trabajo, entonces el momento, cada cosa, cada problema tiene su momento. todos. Ya cuando tienes el ingreso, tienes momento para enfrentar la deuda, porque no es recomendable comprometerte a pagar algo que después no vas a poder hacer, ¿no? Ujú, ujú. Cuando termina el programa de deuda cero, ¿cómo se retoma el score? Te consultan, ¿te pueden volver a dar tarjetas de crédito? Esa es una pregunta súper interesante, nos la hacen a cada rato y esa es la pregunta, digamos que más fácil y más directa de Ok, responder. El score de crédito no es más que un termómetro. Si tú tienes fiebre, tu termómetro dice que tienes temperatura alta, tienes que tomarte una pastilla para que la temperatura te baje. Si tienes problemas de crédito o de deuda, tu score de crédito va a bajar. Ahora tienes que tomarte la pastilla, que es negociar y pagar lo que esté negociado, ¿verdad? Para que el score de crédito vuelva a su normalidad. Porque el score de crédito no es más que una fotografía de un minuto, de un momento, de qué es lo que está pasando hoy en tu vida financiera y determina qué riesgo tú tienes frente al sistema financiero. Entonces, si tú ya tienes un alto riesgo porque tienes altas deudas, tu score de crédito va a bajar. Cuando termina el programa, tu score de crédito va a estar rehabilitado. Significa que si termina en 650 o en 680 o en 700, no solamente va a ser el número, sino que además no tienes la carga negativa de la deuda, lo cual implica que tu crédito está listo para construirse mucho más rápidamente. ok. Me encanta que la gente está súper activa con las preguntas porque me ayuda muchísimo con el programa. Yo tenía una serie de preguntas que hacerte, pero me encanta porque la idea es un poco ayudar a la gente, ¿no? Claro A que sí, educar. Sí. claro que sí. Beatriz te consulta, ¿debo pagar la deuda de una tarjeta que tenía en colección y disputé
y ya no se refleja en mi reporte de crédito, pero la agencia de colección me sigue enviando facturas. Desconozco que es una agencia de colección, pero bueno, a ver, ¿qué me dices, Luis? Las deudas pasan por diferentes estadios, ¿verdad? Ok, Digamos que tú le debes a Chase y Chase trata de cobrarte, no le pagaste a Chase, entonces Chase se lo vendió a un colector. Un colector es ok, una compañía ya, especializada en cobrar y cobrar. dinero que se debe. Al momento de que pasó al colector, esa deuda ahora se subió, prácticamente se multiplicó. Cuando lo compra el colector, si tú debías 10.000, a lo mejor el banco se lo vende al colector por uno, ¿sí? No por 10.000, sino por uno, pero ahora el colector va a tratar de colectar 20 y es legal, completamente legal. ¿Ok? Mm, Ahora, la ley dice que un colector tiene hasta 7 años de tiempo para colectar esa deuda. Significa que el Chase la vendió antes de que cumpliera 7 años porque ellos iban a perder la capacidad de colectarla. Y este nuevo colector, al comprarla, no tiene la obligación de reportarla, porque al momento que la reporte, corren los 7 años. ujú. Si no la reporta, puede hacer todos los intentos de cobro y puede inclusive hasta demandarte porque tú debes ese dinero. Eres liable, como dicen los americanos. Ok, exacto. Así que, y esa deuda no muere. Inclusive, si ese colector la reporta, pero después se la vende a otro colector, ese otro colector tiene otros 7 años y otra vez la deuda se multiplicó. Así que si tienes deuda en colección, hazle frente y págala inteligentemente. A nosotros nos dan en colección 60%, 70% de perdón seguro. ¿Qué tan bueno es abrir una compañía LLC para recibir préstamos de los bancos? Todo depende de tus necesidades, ¿verdad? Claro. Si necesitas un préstamo de los bancos, tú abres una empresa, no importa cómo lo hagas, aplicas por la empresa y el banco te va a decir, ok, pero necesito tu garantía personal. Porque si la compañía va a quiebra o cierra, ¿a quién se lo cobro? Se lo cobro a la persona que está garantizando el préstamo. Así que sí es bueno para hacerlo, porque de alguna manera tienes una empresa funcionando y eso te ayuda en tu declaración de impuestos, etcétera. Pero siempre vas a ser tú el responsable. Ujú. Deuda cero le paga al banco y uno se queda pagándole a deuda cero. Pregunta, ¿no? No, el proceso no funciona así. Cuando Ujú, nos llaman, nos analizamos el récord, hacemos un plan de pago, digamos que 36 meses de $400. Esos $400 que está pagando el cliente que debe, van a entrar en una cuenta especial para pago de deuda, completamente transparente. Se abre esa cuenta a nombre, como un fideicomiso, a nombre del cliente. Nosotros podemos administrarla, pero el cliente tiene control de esa cuenta, o sea que sabe todos los movimientos que tiene esa cuenta, todos los depósitos que está haciendo. Inclusive cuando nosotros hacemos un pago a algún colector, va a quedar reflejado como una transacción en esa cuenta. Así que ese dinero entra en esa cuenta y se administra ese fondo durante el periodo que está establecido y durante ese mismo periodo se está negociando y llegando a acuerdos y pagando esos acuerdos para que al final de ese periodo ya todas tus deudas estén negociadas y pagadas y tu crédito esté rehabilitado, Te ¿no? consultan, Luis, conversamos con Luis Peláez de Deuda Cero. Una empresa me vendió un filtro y me dio una información errónea de los intereses. Incluso recibí una carta de compensación porque la compañía fue denunciada por lo mismo. ¿Puedo apelar yo a ese pago de intereses? A los pagos atrasados, claro, tú tienes que haber dado un crédito por los intereses cobrados ilegalmente y de alguna manera tiene que haberte dado una nueva tabla de amortización del préstamo. No creo que haya una mayor, habría que ver el caso, pero no creo que haya una mayor acción en contra de la compañía. Sin embargo, sí es una gran oportunidad para poder negociar de una forma profesional esa deuda y poder eliminarla. Ujú. Si alguien está aplicando a la ciudadanía, por ejemplo, Deuda Cero puede perjudicar, o sea, entrar en el programa de Deuda Cero puede perjudicar. No solamente no afecta, sino que además
hasta ayudamos. Y disculpa eso, no. Vaya, Claro. en cientos de casos nos han pedido una carta justificativa de qué es lo que estamos haciendo para esa persona que está aplicando, y esa se la entrega el abogado que está aplicando para la ciudadanía en nombre de esa persona al juez de la causa, dándole una certificación de que está haciéndose responsable de sus deudas y pagándolas de una forma establecida con un programa organizado y real, que es el programa de Deuda Cero. Te preguntan que si hay un costo en la consulta que pueden hacer con ustedes. La consulta es completamente gratis. No solamente es gratis, no tienes compromiso. Exacto. Tu único compromiso es enfrentar tu problema. O sea, si tú tienes un problema, enfréntalo. Nosotros te vamos a ayudar a analizarlo y a ver cuáles son las soluciones. Y si decides tomar el caso, tomar el programa, vamos a ayudarte y llevarte de la mano hasta el final de la mejor manera posible. Eso sí te lo garantizamos. Pero no hay ningún compromiso hasta que tú no decidas entrar en el programa. Exactamente. O sea, lo importante es que la primera consulta, digámoslo así, la primera recomendación, ustedes me imagino le dan el historial, bueno, le pedirán una serie de datos, me imagino, y ellos, bueno, los amigos de Deuda Cero le, digamos, revisan, mira, tienes esta situación, quieres hacerlo, te podemos ayudar, no te podemos ayudar, va por ahí, ¿no? El análisis que ustedes hacen. Va por ahí y más profundo, ¿no? Claro. Si después de que te hice la explicación, tú quieres decir, bueno, ¿y cómo es mi caso específicamente? Te vamos a pedir una autorización para correrte el crédito, te vamos a correr el crédito para ver exactamente cuáles son las deudas que tienes reportadas, cuáles son negociables y cuáles no son negociables. Ya. Vamos a establecer ese programa específico a tu necesidad y vamos a establecerte opciones para que se adapten a tu capacidad de pago. Y sobre eso vamos a trabajar. Bueno, voy a sacar 3 consultas más por aquí para ir cerrando, Luis. Lidi te dice, no tengo deudas, pero mi crédito no sube. ¿Qué puedo hacer? Bueno, me imagino que... a lo mejor estás usando mal el tema. Mucha gente usa su tarjeta de débito y no tiene tarjeta de crédito para no verse tentado a gastar. La realidad es que el score de crédito no es más que un reflejo de cómo está tu portafolio crediticio y cómo lo manejas. Yeah. Entonces, la manera como yo te indicaría para subirlo rápidamente, saca una tarjeta de crédito, todos los pagos que tú haces con tu tarjeta de débito, hazlo con tu tarjeta de crédito y al final del mes, págala 100%, para que tú veas cómo ese reporte te va a hacer que el crédito suba rápidamente. Interesante. Imagínate, nunca me hubiese imaginado eso, algo así.